Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este programa en el podcast 646, el podcast con Rafael Blancas, un podcast que se produce y se hace en la ciudad de Ensenada. Y me siento contento de que nos estén acompañando en un programa más aquí en nuestra cuenta de YouTube. Si no nos has seguido, pues es tiempo de que le puedas dar clic a seguir, que compartas el canal, este programa, pero sobre todo tus comentarios son muy importantes para nosotros, así es que es la oportunidad para que lo puedas hacer y bueno, les extiendo una muy cordial bienvenida a este programa especial. Y me siento contento porque no estoy solo, me acompaña un buen amigo de muchos años de conocerlo y vamos a platicar con él a lo largo de este programa, pero también queremos agradecer a la administración del Museo Regional de Ensenada por las gestiones, ¿verdad? Por las facilidades para poder grabar y que se lleve a cabo este programa. Es por ello que en esta ocasión quiero dar la bienvenida a mi buen amigo Horacio González Moncada. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, Rafael, muy contento de estar en este espacio y platicar contigo. Es para mí un gusto poder estar en este momento platicando acerca de varios temas sobre cultura, pero sobre todo de la historia. Fíjate que a mí me encanta la historia. Desde niño yo era de esos de los documentales, de estar viendo, de leer National Geographic, claro, de incluso visitar los museos. Me encanta cuando voy a alguna otra ciudad y tengo la oportunidad de ir a algún museo o de hacer algún recorrido histórico. Me fascina la historia, Horacio. Qué importante, ¿no? Es la historia como persona y como país, ¿no? La historia de México. Y bueno, Ensenada tiene una gran historia. Y bueno, estamos en este lugar, en este espacio que es emblemático de nuestra ciudad. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Primero quiero dar un aspecto general de con quién estamos platicando en esta ocasión. Bueno, Horacio González es historiador y comunicador. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California y especialista en Comunicación Organizacional por la Universidad de Montemorelos. Ha colaborado con el INAH, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, también en organizaciones como Terra Peninsular, que una vez por ahí colaboramos, ¿verdad? Hace ya algunos años. Así es. También del Instituto de Culturas Nativas de Baja California, es productor del documental Xucuin, espero haberlo pronunciado bien, Historias de Creación. Fue presidente del Seminario de Historia de Baja California del 2018 a 2023 y conduce un programa de radio en Radio Hasta 107.9 FM desde 2023 es cronista oficial de Ensenada, dedicado a la difusión del patrimonio histórico y cultural de la región. Gran currículum, Horacio. Muchas felicidades por tus logros, ¿verdad? Y bueno, hablar de la historia de Ensenada es hablar primero de este lugar. A grandes rasgos, Horacio, háblanos un poco de dónde estamos. ¿Qué es este lugar? ¿Qué representa para Ensenada este lugar? Bueno, este edificio en el que nos encontramos es uno de los edificios públicos más antiguos de la ciudad, ¿no? La ciudad comienza a tener ya esa condición de asentamiento urbano, precisamente como ciudad, a partir de 1882, que es cuando la capital o la cabecera de lo que era el Partido Norte estaba ubicada en el Real del Castillo, este mineral que tuvo un auge. Y cuando comienza a declinar este auge, Ensenada ya había cobrado importancia primero como puerto. Curiosamente existe primero el puerto antes que la ciudad, y esta actividad desarrolló pues que se comenzara a formar. Y para 1888 las autoridades pues necesitaban un espacio donde funcionar como tal, y este edificio tiene esa función como la sede del poder del territorio de Baja California acá, representado por un subprefecto. También los militares ocupan aquí el espacio como cuartel. Tuvo esa función cerca de por lo menos 30 años. Ya.
Y a partir de 1940 ya funciona solamente como cárcel. Como cárcel. Hasta 1986, que es cuando se muda el reclusorio a su actual sede, a las afueras de Ensenada. A las afueras Lo que de eran las afueras de Ensenada en aquel momento. Bueno, que ya ahora está más céntrico, ¿no? La ciudad creció demasiado esa zona es una zona ¿no? muy populosa. Claro. Y sí, y pues aquí por cerca de 60, 70 años, fue la cárcel pública, cárcel pública donde convivían por un lado los presos de faltas administrativas, infractores, llamados propiamente, pero también había presos del fuero común, ¿no? Había esa extraña convivencia en este espacio, y pues es emblemática, muchos turistas la conocieron por andar haciendo cuestiones ahí rijosas. De hecho, hay una anécdota, un club social de California, el requisito para ser parte de ese club era, por un lado, que te detuvieran en el buzón por hacer algún acto, una pelea o algo. Y pasar la noche en la cárcel de Ensenada, y la boleta tenía que decir toda esa historia. Tenía que estar ahí firmado que Oye, interesante eso, ¿eh? Pasé la noche en la cárcel de Ensenada, entonces con eso ya podían ser parte del club. Entonces son parte de las historias, ¿no? Y de hecho, pues ahora en su función como museo, a partir de 1995, el año pasado, 2025, se cumplieron 30 años de que este edificio funciona como el Museo Histórico Regional de Ensenada. Y tiene 140 años. Exacto, es un edificio de existencia. Lo que te comentaba. 140 años. La ciudad, el aniversario oficial es a partir de 1882, cuando se mueve la cabecera del Real del Castillo para acá. Fue un 15 de mayo, digo, muy apropiado que estamos en este mes. Ahorita vamos a hablar de eso, precisamente un poco del pues aniversario. Este edificio fue de los primeros edificios públicos y es el de los que tenemos todavía en pie, ¿no? Claro, y es de verdad que, bueno, yo recuerdo haber venido a este museo, pues con el colegio, ¿no? Con la escuela, venir con mis compañeritos, luego ya de grande, no sé, es un lugar muy emblemático, me encanta este lugar, que por cierto, bueno, es abierto a todo público. Así es. ¿Qué horarios hay para visitas? El museo abre de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es cuando está abierto. Está la exposición, que es una exposición muy interesante para conocer no solo historia de Ensenada, sino historia de todo el estado, de la región. Y también está la parte que, digo, junto con el museo, que me gusta mucho, ver los vestigios de lo que fue primero esta función como cuartel militar. Como cuartel, correcto. También, pues es interesante, no deja de ser un fenómeno, la parte como cárcel, ¿no? Claro. O sea, por supuesto. Que la gente pues va a hacer un recorrido muy, muy interesante y conocer pues parte de la memoria del patrimonio cultural aquí de Ensenada. Porque también pasa eso, que muchas veces por desconocimiento mucha gente dice, Ensenada no tiene historia. Exactamente. Nos encontramos y esta con entrevista es precisamente por eso, Horacio. Hay tanta gente que no sabe que Ensenada es un puerto con una historia tan, yo diría, rica. Claro. Hay tantos elementos, edificios, evidentemente el Hotel Riviera, porque es, o el ex Hotel Riviera, ¿verdad? Que es el más conocido, pero está en el Boulevard Costero. Pero Ensenada tiene una historia importantísima. Por eso este lugar que está hoy en el centro, parte del centro histórico de Ensenada, es importante que lo conozcan. Además de las exposiciones, el museo tiene un ciclo de conferencias muy interesantes cada mes, y esas conferencias son pues, de temas obviamente relacionados principalmente con historia de Ensenada y de Baja California, y es otra forma de que la gente pueda conocer esa historia. Y pues estamos en el siglo XXI, las redes sociales son la forma más fácil de enterarse de los diversos eventos que ocurren acá. Así que la invitación, pues, aprovechando que estamos acá. Venga a visitar el museo, es gratis, no cuesta. Libre. A veces uno va a otros estados y bueno, pues tiene costos, ¿verdad? Es gratis. A ver, vamos también aprovechando, porque no solamente es el único museo, ¿no? Hay otros museos en la ciudad. Rápidamente, Horacio, platícanos, ¿qué otros museos hay en la ciudad? Hay otros espacios, como es el Museo Caracol, ¿no? Que es un museo dedicado a ciencias. Hay otro museo de historia que está en el Riviera, a lo mejor te acuerdas. Correcto, junto con el público, desafortunadamente los últimos años ha estado cerrado. Esperamos que pronto lo abran. Pero también hay museos no solo en Ensenada, también en sus delegaciones. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien maneja aquí el museo histórico regional, también tiene un espacio en Guadalupe muy interesante y muy bonito. En lo que fue la misión de Guadalupe. Es un museo, y la característica también es lo mismo, Rafa.
es abierto al público, sin costo, ¿no? No, entonces, hombre, qué maravilla. Hay que aprovechar. La gente conoce el valle pues por lo que significa para muchos toda esta cuestión relacionada sobre todo con el vino. Con el vino, sí, pero por también supuesto. pues no todo, o sea, hay otras no cuestiones. todo gira en torno al vino, ¿verdad? Y a la fiesta, sino también a la parte histórica, la parte cultural, a todo esto, ¿no? La recreación es importante, pero también si van por ahí, vale la pena. Es un museo, por supuesto, a lo mejor no muy grande, pero suficiente para conocer la historia de esa zona. Totalmente. Al sur de Ensenada, en la zona de San Vicente, hay un museo comunitario, ahí en lo que es que cuenta la historia de esa región de San Vicente, donde hubo una misión, pasado indígena, y sobre todo es un museo donde la gente lo ha hecho suyo, de la comunidad, y lleva sus artefactos, que la estufa de la abuelita la llevan ahí, estas estufas de carbón, o trajes de las diversas reinas que han tenido en las fiestas ahí de San Vicente. Entonces son espacios que también son parte de todo eso que conforma la identidad de ser ensenadense y parte del municipio, ¿no? Sí, bueno, SEAR también, no debemos dejarlo, porque también hay exposiciones, o sea, no es de que, es que no hay, sí hay muchos lugares, hay alternativas, hay oferta cultural gratuita, algunos costos, algunos cuestan, algunos no, pero cultura finalmente, que es lo que necesitamos como sociedad, adueñarnos de esa cultura, Horacio. Tenemos una pérdida de cultura bien importante también. O sea, ¿por qué? Porque ya la gente no va a los museos. O sea, se ha perdido esa parte, ¿no? Pero por eso los espacios, ¿no?, en donde la gente pueda visitar, conocer y hacer suya la historia no solamente de la ciudad, sino también de Baja California, que es muy, muy importante. Por supuesto. Y hace ratito mencionaste que estamos ahora sí que de fiesta este mes, que es el mes de mayo. Pues ahora sí que cumple años Ensenada. ¿Cuántos años cumple la ciudad? Está cumpliendo 144 años. 144 años. 144. Es interesante, digo, la historia de Ensenada aquí de la región es muy antigua, ¿no? Y aquí, aprovechando que estamos en el museo, hay salas dedicadas a los hallazgos arqueológicos que ha habido aquí en la zona, ¿no? Nos da cuenta pues de estos grupos que se adaptaron a un medio ambiente, digamos que hasta la fecha uno de los grandes problemas es el abastecimiento de agua. Ya desde hace siglos era un reto para ellos, pero lograron adaptarse, ¿no? Y aquí hay muestras de eso. Ya acercándonos más a la época más contemporánea, Ensenada, como te comentaba, su inicio, su crecimiento está ligado al Real del Castillo. ¿Por qué comento esto? En el Real del Castillo se da un hallazgo de oro en 1871 y este hallazgo de oro por Ambrosio del Castillo va a San Diego, lleva su producto y allá, por más que él quería ocultar la noticia de que había encontrado oro, pues es una noticia que era difícil de ocultar. Se enteró la gente y de la noche a la mañana llegaron por lo menos más de 2,000 personas a la región buscando hacer fortuna, en busca de oro. Esto provoca que se cree esta población y por lo menos 10 años fue muy boyante. El mineral no duró mucho, se fue agotando, pero como comentaba al principio, necesitaban un puerto donde obtener materiales, suministros que venían principalmente de California, de San Diego, de San Francisco. Y estos suministros llegaban por acá, se iban por tierra hacia el Real del Castillo, aproximadamente 50 kilómetros acá de Ensenada. Entonces, esta actividad que era de ida y vuelta fue creando primero la infraestructura, bodegas para estos barcos que traían mercancías, los comerciantes teniendo aquí sus bienes y demás, y se fue formando un caserío. Ya había una familia propietaria aquí de la región. De hecho, los que son de acá en Ensenada les va a resultar familiar el apellido del primer propietario. El primer propietario fue José Manuel Ruiz. Fue un soldado misional. Por supuesto, la avenida Ruiz. La avenida y esto es bien interesante. No nos da tiempo de hablar sobre las calles, pero precisamente la calle Ruiz lleva el nombre de él. Así es, en homenaje a él. Correcto. Y su propiedad, la que solicita él como recompensa por sus servicios, va de lo que hoy es aproximadamente la caseta de cobro de San Miguel, ahí es donde está el arroyo, frente a la caseta, hasta el Maniadero, y es otro nombre que los ensenadenses también conocen. Sí, claro. El Maniadero es un nombre que viene desde la época misional. Mira, nada más. Ya se reconocía. Entonces, toda esta extensión que marcó al norte en San Miguel y al sur en Maniadero, y de la costa hacia las serranías que rodean Ensenada, pues era lo que era el paraje de la Ensenada de Todos Santos. Ruiz se va al sur como gobernador y le deja a su yerno la propiedad, Francisco, y otro nombre que les va a sonar familiar a los ensenadenses,
Francisco Gastelum. Gastelum, claro, por Otra supuesto, avenida. la avenida Gastelum, Entonces, por supuesto. ellos son la primera familia, Francisco Gastelum y su hija Salvadora Ruiz son la primera familia con sus hijos que viven aquí en lo que es Ensenada permanentemente. Ya había habido presencia indígena, obviamente, y ellos, cuando comienza a haber este boom por la cuestión minera, deciden comenzar a fraccionar, y el primer cuadro de la ciudad de Ensenada, que va aquí de la avenida Virgilio Uribe hasta la Ruiz y de lo que es la Ryerson hasta aproximadamente Miramar. Sí, más o menos aproximadamente este cuadro es lo que es el primer cuadro de Ensenada. Y a partir de ahí comienza a crecer, y en 1882 ya hay suficientes casas y actividad como para que los vecinos de aquel entonces pidieran al gobierno central que se moviera la cabecera del Distrito Norte acá a Ensenada. Era Partido Norte, ya después Distrito Norte, y por eso se escogió en 1982 que esa fuera a considerarlo el aniversario de Ensenada, por ese movimiento de la capital, la cabecera, hacia Ensenada. No es que hubiera como un acta, hay otras ciudades, Guadalajara, Zacatecas, donde tuvieron todo un formulismo y había un acta diciendo que tal día se reunían para fundar la ciudad, y acá en Ensenada pues ese aniversario se da de otra forma. Bueno, pues los datos son interesantísimos. Las calles no tienen un nombre nomás por nomás, es por alguien que realizó alguna actividad, que tiene un sello histórico, ¿verdad? En la ciudad, ¿no? Y a propósito de las calles, fíjate, ahorita pues explicábamos por qué Ruiz, ¿no? En reconocimiento a este primer propietario, pero a veces en los viejos directorios telefónicos o en la correspondencia que te llega de los bancos que están en la avenida Ruiz, muchas de las sedes de los bancos pues es en la avenida donde están. En la Ruiz, correcto. Decían ahí la dirección del banco, avenida Ruiz Cortines, ¿no? Y Ruiz Cortines fue un presidente, pero el apellido Ruiz o el nombre de la calle no tenía que ver con el presidente, sino con el personaje, con Manuel Ruiz. Y es una confusión muy común, ¿no? De que crean que lo asocien con este otro personaje, siendo que pues obviamente está dedicado a alguien que fue de importancia local, ¿no? Claro. De verdad que, híjole, me encanta hablar de estos temas y de cómo, qué tanta importancia, ¿verdad?, tienen en los nombres, las edificaciones, todo este proceso histórico. Y mencionábamos, bueno, pues que Ensenada está por cumplir 144 años, el próximo 15 de mayo. Me imagino que va a haber actividades, va a haber festejos, ¿verdad?, por el aniversario. Sí, generalmente acá en Ensenada se ha dedicado de forma oficial por el ayuntamiento a hacer un evento dedicado a los ciudadanos que se eligen como ciudadanos distinguidos. Se entrega como parte de este programa de aniversario una presea dedicada a Antonio Melendres, un héroe local también que es muy poco conocido. Hace algunos años el ayuntamiento decidió nombrar esa presea que se entrega a los ciudadanos distinguidos con el nombre de Antonio Melendres, y es un evento que es, digamos, como el evento principal, de entregarla en diversos campos, como es la educación, la cultura, jóvenes, premio también a personajes destacados en investigación científica y en diversos rubros, se entrega ese día. Entonces, eso, digamos, me parece bastante bien, pues, que se reconozca a personajes que en diversos campos de lo que significa Ensenada han participado, ¿no? Ay, pues qué bueno. Esperemos que este tipo de actividades, pues evidentemente continúen año con año y que se reconozcan, ¿no?, a las personas que dejan huella, por decirlo así en nuestra ciudad. Pero bueno, ya hemos contestado algunas preguntas sobre historia, pero lo vuelvo a repetir porque es importante. Tú como historiador, y ahorita vamos a hablar de tu profesión y de la experiencia que has tenido a lo largo de los años, ¿por qué es importante la historia para una sociedad? Claro, la historia, por un lado, como disciplina, es entender o buscar conocer el pasado, es para comprender el presente y proyectar el futuro. O sea, puede ser una definición muy funcionalista, pero es una de las que me acuerdo cuando estudiaba historia que me gustó, ¿no? Eso, conocer el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Muchas veces la gente cree, por un lado, que estudiar historia es solamente quedarte en los acontecimientos del pasado, pero realmente todo esto que se hace del estudio de la historia ya de forma disciplinaria tiene que ver mucho con el presente, ¿no? Claro, o sea, ¿qué preguntas tenemos del pasado, desde este presente, hoy en siglo XXI,
para entender nuestra realidad, ¿no? Entonces, como disciplina es una herramienta para eso. Totalmente. Pero también, obviamente, como una disciplina, como un campo, tiene un impacto en diferentes cuestiones, ¿no? Nos enseñan historia, pues para saber el lugar donde estamos, conocer. Claro. También es un factor de identidad, ¿no? La historia ya como un fenómeno, pues nos da eso, nos da identidad, ¿no? El estar aquí en Ensenada, el conocer que ha sido un puerto que fue muy importante para la industria pesquera, por ponerte un ejemplo, es parte de la identidad de Ensenada. Entonces, todo esto sumado a los diversos fenómenos que ocurren aquí en Ensenada, me refiero a fenómenos sociales, pues contribuyen a nuestra memoria, ¿no? Porque se compara, ¿no? Se puede comparar con qué pasa cuando alguien pierde la memoria. O sea, a veces es un fenómeno que nos pudiera parecer muy simple, pero al perder la memoria, pues se pierde la identidad. Y la esencia, ¿no? Y la esencia de quién eres. La identidad, ¿no? Y de quién eres, o sea, de dónde vienes, cuáles son tus raíces y todo eso, ¿no? Esa pregunta es clave, ¿de dónde vienes? Y eso, digamos, la historia te lo contesta. Entonces, eso es parte de entender la importancia de la historia. Puede parecer muy simple, pero es muy profundo. Totalmente. Gran respuesta, evidentemente, y creo que como pues ensenadenses debiésemos de cultivar y constantemente, ¿no? Repasar esa historia que nos identifica, porque recordemos, si bien Ensenada, pues tenemos de muchos estados de la República, fue creciendo por personas ciudadanos que venían de Sonora, de Sinaloa, de muchos otros lugares de la Baja Sur, y esto fue creciendo y creciendo, ¿verdad? Pero tiene una esencia, tiene una historia, tiene una razón de ser. Esa característica también es una peculiaridad de Ensenada, ¿no? Orígenes tan diversos como tú mencionas, por un lado, todos esos estados relativamente cercanos como Sonora, Sinaloa, Jalisco, Baja California Sur, son los que fueron durante décadas contribuyendo, ¿no? Con los pobladores que se fueron aquí llegando, y pues son parte también de esta identidad que tenemos, ese origen diverso, pues también creo que nos enriquece, ¿no? Porque totalmente. Hay muchas cosas, ¿no? Que a los que abona en la cuestión gastronómica, en la cuestión cultural, esta riqueza nos ha ayudado. Y de hecho ahorita me acuerdo un evento en el que tuve oportunidad de colaborar varios años, que celebraba precisamente esto, Ensenada de Todos, Suma de Culturas. Evento que por muchos años, como cerca de casi 10, 12 años, estuvo pues precisamente celebrando la riqueza, ¿no? La riqueza cultural. Y no solamente lo nacional, ¿no? Porque también de origen. Aquí tenemos, perdón que te interrumpa, o sea, de Asia, de China, de Corea, sino Japón, de japoneses, tenemos la comunidad japonesa. Creo que hay comunidad israelí, si no me equivoco. En ese evento había tanto comunidades antiguas, me refiero a antiguas desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Sí. Pero sí, esa cuestión de lo que ha brevado me recuerda, ¿no? Después de que llega este cambio de la cabecera, para 1886 llega una compañía extranjera, en este caso de origen norteamericano, a buscar colonizar, urbanizar Ensenada. Están unos años y después llega una influencia europea, llegan una compañía inglesa y pues fueron dejando su toque aquí en la ciudad, ¿no? En la planificación urbana, en la forma en la que nuestras calles están trazadas y demás, fueron dejando ahí su marca, ¿no? Entonces, hasta hay gasolineras, que tienen un apellido ruso, ¿verdad? La comunidad rusa, bueno, sería tal vez no mencionarlos a todos porque nos lleva mucho tiempo, pero el primero que se me viene a la mente pues es Rudametkin, ¿no? Por supuesto. Y Kotkov, hay otros. Hay muchos. Chapluk, todos estos nombres tienen que ver con precisamente llegaron a Valle de Guadalupe. Al Valle de Guadalupe con una cuestión de desarrollar una colonia agrícola, y a los años pues se fueron diversificando, y estos ejemplos que das, sobre todo con las gasolineras aquí en Ensenada, por mencionar un ejemplo, ¿no? Es muy peculiar, ¿no? Sí, últimamente luego también. Luego pasamos la factura, Rafa, ¿no? Sí, no, es correcto. Hay mucha historia, o sea, de verdad que hay mucho que hablar sobre las tú también, la comunidad japonesa, por ejemplo, fue tan importante la comunidad japonesa que las técnicas de pesca, sobre todo de pesquerías que hacían ellos de atún, o también el uso de recursos como el abulón, son, digamos, tecnología que ellos trajeron
y las comunidades de pescadores mexicanos lo reconocen, ¿no? Pescadores, sobre todo en la zona del Sausal, fundaron una colonia, Manchuria, correcto, que es de origen japonés esa colonia, y pues los japoneses dejaron su huella en esa industria y en otras más, pero principalmente la pesquera como un ejemplo de esta cuestión de lo que enriquece a lo que hoy es Ensenada. Así es, y pues agradecer, ¿verdad?, a esas comunidades que pues vinieron a Ensenada, se instalaron, y pues muchos de ellos se hicieron empresarios, y hoy por hoy pues tenemos estos servicios gracias, ¿verdad?, a estas comunidades que vinieron a nuestra ciudad y que se quedaron aquí, ¿verdad? Así es. Pero ahora me gustaría conocer un poquito ya más de fondo, ¿verdad? Porque habrá tal vez quienes no te conocen, no saben tu trayectoria. Claro. Tú estudiaste la carrera de Historia en la UABC. Tengo entendido que fue en Tijuana. No sé si cuéntanos un poquito de eso. ¿Por qué decides estudiar Historia? ¿Qué fue lo que te llamó para estudiar Historia? Debo decir que en casa siempre hubo literatura, libros, ¿no? De todo tipo. Digo, tenemos un origen común, Rafa, tú sabes. Claro. Las historias que leía yo, creo que sorprendí a mi mamá cuando tenía 3 o 4 años, cuando en un libro de historias sobre la Biblia, conocido como Las Bellas Historias, ese fue de los primeros libros que leí. Sí. Entonces, hablar de la historia de la Biblia es hablar de historia. ¿Historia? Entonces, totalmente. Todo eso me fue alimentando. Después, pues obviamente me llegaron libros de otro tipo, sobre todo libros, había en casa una enciclopedia y que me acuerdo de uno de los volúmenes que más me marcó, era un libro sobre exploraciones, ¿no? Para niños, pero de estos exploradores que hubo desde el siglo XVI al siglo XIX, entonces todo eso me encantaba. Tuve acceso a las bibliotecas públicas y pues si ya tenía... me había acabado los libros en casa. Después cuando vi la biblioteca... A la Benito Juárez, si no me equivoco. A las 2 iba. Había dos. En ese tiempo, ¿era Benito Juárez y qué otra había? Estaba muy digna. Cuando yo era niño, ya hace 20 años. Algunos. Estaba muy bonita también una biblioteca en el Riviera. Todavía está la biblioteca en el Riviera, pero lo han compactado. Pero en aquel tiempo estaba donde hoy está el Salón de la Fama. Y ahí, digamos, esas 2 bibliotecas pues eran base para mí. Tomé un curso, de hecho, de estos que ofrecen en verano, las bibliotecas. Y pues todo eso me abrió un panorama a los libros que ya conocía. Y ahí me acuerdo, una editorial argentina que se llamaba Sigma y tenía muchos temas de cuestiones de zoología, historia y demás, arqueología, antropología para niños. Entonces, todo eso me gustaba mucho. Ya cuando entré a la prepa, decidí yo conscientemente entrar al Covach. El Covach fue mi opción porque justamente tenía muchas materias de ciencias sociales, humanidades, y esas materias pues eran lo que a mí me llamaba la atención. Y pues ya ahí en la prepa, cuando te hacen los exámenes de vocacionales y demás, las pruebas, yo estaba muy claro que iba a ser por ahí, ¿no? No sabía si iba a ser sociología, no sabía si iba a ser antropología o historia. Consideré también relaciones internacionales, me gustaba. Pero, digamos, en el caso de sociología, aquí en Ensenada todavía no había. Ahí nomás para que tengan idea de cuándo, no había. cuántos años tengo, todavía no había sociología. Pero justo la abrieron después de que yo había entrado ya a la universidad. Entonces, la opción más cercana de todo lo que me gustaba era historia. Entonces, fue que hice el examen y quedé en Tijuana, en la Facultad de Humanidades, y ya pues me moví para allá y pues muy contento de lo que estudiamos allá, ¿no? Entonces esa fue mi derrotero para llegar a la historia. Y a partir de eso comienza el desarrollo profesional una vez que egresas, en cuanto a la importancia de la cultura, de la historia. Y vamos a pasar un poquito más en el tiempo porque estuviste de Lina, o fuiste director de Lina. No director. Por un lado, ¿o colaboraste? Antes de cuando mencionas que egresé, salí de la escuela y estuve un tiempo trabajando en Tijuana en el Colegio de la Frontera Norte, una institución en el COLEF, una académica muy importante acá en el país. Me gustaba mucho y después hubo una oportunidad acá en Ensenada. Un buen amigo, el antropólogo Michael Wicken, estaba a cargo de un proyecto trabajando con las comunidades indígenas de Baja California, un proyecto de desarrollo sustentable, trabajando cuestiones con artesanía y de buscar desarrollar proyectos ecoturísticos. Y había una oportunidad y me pareció interesante, me dio
me dio la oportunidad de regresar a Ensenada. Tijuana me encantaba, pero sí, acá en Ensenada había esa oportunidad y me vine y estuve varios años trabajando ahí. Después, trabajando en la institución que mencionabas, Terra Peninsular, también siguiendo con desarrollo sustentable y, o sea, siguiendo la ruta, trabajé un tiempo en lo que hoy es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que se llamaba Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en un programa ahí de cuestiones culturales, efectivamente. Y de ahí surge ya la oportunidad en el INA para apoyar aquí lo que era el Centro INA Baja California, aquí en Ensenada, ¿no? Estaba vinculado a un proyecto que se le llamaba Servicios Culturales a la Comunidad. Pues había mucha vinculación con organismos trabajando temas culturales y otros proyectos relacionados a la difusión. Entonces estuve ahí varios años en el INA. Igual aquí, pues el museo es una ente dependiente del INA, entonces había mucha colaboración también con ello, ¿no? Claro, y también, bueno, además de todo eso, bueno, has producido algunos documentales que han sido muy locales, tengo entendido, con productores locales. Ese documental, el que mencionaste muy bien, por cierto, lo pronunciaste muy bien, tu Tucumiay es muy bueno. Chiquín quiere decir olla canasta. Chiquín es canasta y Suquín es olla. Me resultaba muy particular que las dos palabras se parecieran, porque a veces cuando escuchas a personas de las comunidades indígenas referirse a una canasta, también le dicen olla, y yo, ¿por qué le dicen olla? Pero a veces es la cuestión de la traducción que se hace. Entonces, por eso ya entendí que era por el origen de esta palabra que se parece tanto en Kumiai, olla, canasta, Chiquín, Suquín, muy parecido al sonido. Y bueno, ese documental era precisamente para promocionar cómo se elaboraba la artesanía, tanto las canastas, desde cuando van a recolectar el material hasta cuando van a ya terminar el producto, igual las ollas, desde que van a recoger el barro hasta cuando se termina, y lo hicimos en colaboración con un miembro de la comunidad, el compañero Gilberto González Arce, también Jaime Delfín, un artista plástico conocido en Ensenada. Entre los tres pues trabajamos para producir este documental, y en su momento tuvo impacto. ¿A qué me refiero? Lo presentamos en todo el estado, y fuimos invitados a un festival de cine indígena en Morelia en el año 2011, entonces estuvo en el programa oficial de ese festival. Qué orgullo entonces, que sea Ensenada. Exactamente, pues fue bastante motivante que se haya promovido, y sobre todo el interés de nosotros que se diera a conocer lo que significa hacer artesanía, porque también muchas veces la artesanía es menospreciada, la gente no valora y regatean los precios. El regateo, ¿no? Exactamente. El regateo. Y pues la idea era que la gente conociera el esfuerzo que se hace para elaborar. Está en redes. Te iba a preguntar eso. ¿Dónde lo puede ver? Está en YouTube. ¿En YouTube? En YouTube, así poniéndole Suquín. Le vamos a poner ahí en una tirita el nombrecito para que lo puedan muy buena idea. youtubear, ¿no? Y está en YouTube ahí el documental, ¿no? Ya fue producido hace ya 14 años, ya tiene tiempo que fue producido, y pues ahí digamos ha ido la gente pues conociendo. Obviamente ya hay otros materiales que se han producido en estos años, pero pues ese era más que nada el amor y el interés por difundir el trabajo de los artesanos. Nos platicabas sobre este documental Chiquín, que está en YouTube para que lo puedan ver, y es la historia de los grupos indígenas. Historia de cómo elaboran sus artesanías, principalmente la cestería y la cerámica. Perfecto, pues vamos a compartirlo ahí para que pues puedan verlo y compartirlo, ¿verdad? Y saber más de la historia de nuestra ciudad y de las artesanías sobre todo. También tienes un programa en Radio Asta. Estuvimos ahí en la primera etapa, en los inicios de Radio Asta. Siempre en la escuela, estando en la Facultad de Humanidades, está la carrera de comunicación, está filosofía, literatura, y ahora ya hay más carreras, pero en mi tiempo eran esas 4 carreras. Siempre hubo un interés, un gusanito de los medios de comunicación. En su momento no lo consideré, pero sí como que había ese interés, y estando con los planes flexibles en la escuela, pues que te dan la oportunidad de tomar materias optativas en otras carreras,
comencé a tomar la materia de radio y me encantó la producción de radio. Sobre todo la parte de hablar, te soy sincero, digo, sí aprendí los rudimentos de la producción, claro, pero sobre todo la parte de estar ahí en el medio, hablando, utilizándolo. Entonces había eso, tomé también materias de guionismo, que me gustaron, entonces todo eso había como una vena de interés, ¿no? Sí. Y después también tuve la oportunidad de hacer este diplomado en Montemorelos, un programa en conjunto de la universidad y la Iglesia Adventista. Entonces ahí sí nos dieron una formación más intensiva, y pues tenía esas herramientas que quería utilizar, y el programa de Radio Asta me dio esa oportunidad. El grupo Radio Asta es una radio comunitaria, no funciona, no es una radio comercial, entonces ese tipo de organización así, que no fuera comercial, también me llamó la atención, ¿no? Hacerlo desde la comunidad, y estuvimos ahí más o menos año y medio con este programa. Recientemente se volvieron a transmitir los programas que hicimos. Fueron por lo menos 18 programas, entonces, y tratamos de abarcar temas de historia de Ensenada, lo que hemos platicado aquí bien sintético, pero desarrollado en diversos programas de los orígenes de Ensenada y demás, invitando a expertos de cada tema, ¿no? Entonces eso, digamos, ha sido una cuestión que me gustó mucho por esa afición que tengo a los medios de comunicación, sobre todo al radio, ¿no? Claro. Y pues en conjunto con lo que platicábamos del mismo documental, ¿no? Siempre estaba esa vena, ¿no? Me acuerdo que alguna vez llegó un folleto a mí de una universidad en Inglaterra donde había esta formación en comunicación y del campo que tú quisieras, ya sea ciencias naturales o historia y demás, ¿no? Y pues allá en Inglaterra, con esta tradición que tienen con la BBC, ¿no? Que es una gran productora de material. Gran institución. O sea, me hubiera gustado algo así, pero pues después entendí que pues tuve la oportunidad en la escuela, la aproveché. A lo mejor no tuve ese bachelor en Communications and Science, pero sí. Pero bueno, la experiencia, ¿no? Exactamente, busqué y tuve la experiencia real, ¿no? Claro, y qué tan importante es el estarse constantemente preparando, tomando cursos, diplomados sobre pues, diversas áreas, ¿no? Sobre todo de los medios de comunicación, o que aplica específicamente en los medios por ahora la digitalización, ¿verdad? Y todo este alcance que podemos tener por medio de las plataformas digitales. Y qué mejor que sea por medio que la cultura esté ahí y que la historia esté ahí en medio de todo eso. Ahorita estamos en un momento muy interesante. De hecho, Rafa, tú y yo tuvimos oportunidad hace algunos años de colaborar en proyectos cuando las redes todavía no eran lo que eran, ¿no? Así es, en una etapa bastante rudimentaria todavía, si quieres. Sí, correcto. Que pues lo buscábamos hacer de forma pues profesional, ¿no? Los dos de nuestros campos y demás. ¿Y por qué evoco esto? Ahorita hay, digamos, las facilidades, ¿no? Con un celular, mucha gente, para bien y para mal, y lo digo de las dos formas, para bien y para mal, lo utilizan, y a veces hay esfuerzos, ¿no? Pues que hacen y demás, pero en el caso de la historia, como nos es tan propia, como de hecho, pues todos tenemos una historia, estamos relacionados y hay mucho interés, a veces hay una cuestión también que pasa en los otros medios tradicionales, que es la desinformación. ¿A qué me refiero? A veces vemos videos donde hablan de cosas por ejemplo, en el Riviera, que si Al Capone, que es una leyenda, que si el Salón Rojo se llama así, que porque hubo una matanza o cosas así, por ponerte un ejemplo, ¿no? Porque entonces ocurre, también ahorita con la inteligencia artificial es fácil. Oye, están pero bien pesados ahí los videos que hay en Facebook de la IA, ¿no? Claro, de historia de Ensenada. La gente, o sea, le hace una pregunta a la IA genera la información que encuentra, ¿no? Y a veces si no encuentra, pues la guía busca por donde sea transforma, y arroja, ¿no? Y arroja datos que no son, ¿no? Me tocó estar hace poco en una exposición escolar y estaban dando una información acerca del periodo misional y yo le digo, oye, párate. ¿De dónde lo obtuviste? Y no, pues qué tal que ChatGPT, le digo, pues mira, ChatGPT nos ayuda a sistematizar cosas y demás, pero el mismo ChatGPT te lo dice, que a veces, te pregunta cómo está la información y todo eso, pero
Pero ¿por qué te menciono esto? Pues porque creo que en este momento, en esta transición que estamos, pues por un lado sí, aprovechar estas nuevas herramientas, sí. pero también con la debida responsabilidad, ¿no? La responsabilidad y que sea eficaz y que realmente esté fundamentado, ¿verdad? Claro. Porque yo siento que, ok, la IA te puede decir algo, pero el libro es el libro, ¿no? Ajá. O sea, el libro tiene un contexto, tiene un autor, tiene toda esta investigación. Ajá. Entonces yo creo que también hay que invitar a la gente a que vaya a los libros, exacto, ¿no? Todavía. Sí. O sea, ahí está la Biblioteca Benito Juárez, Ajá. está creo que la Normal Estatal para maestros, ahí tienen biblioteca, no sé si es abierta también al público. Otra biblioteca. Pero ¿dónde hay más bibliotecas? Hay que visitarlas. La biblioteca de CETIS tiene una colección importante sobre Baja California. Abierta al público. Ellos tienen una condición de ser biblioteca comunitaria. A lo mejor poca gente lo sabe porque está yo no sabía. afiliada obviamente a las funciones principales campus. A su campus, ¿no? Sí. Pero tiene, digamos, material de Baja California y tiene esta condición como biblioteca comunitaria. Entonces, con los debidos permisos, que no es difícil, se puede acceder a consultar un fondo de Baja California, ¿no? Recientemente un compañero del seminario que desafortunadamente falleció, el doctor Fernando Araujo, parte de su biblioteca personal la integraron ahí y de su archivo. Entonces, él fue una de las personas que reunió gran contenido de fotos históricas de Ensenada, un coleccionista especialista en esto y con conocimiento. Entonces, también parte de ese material fotográfico está en el Archivo Histórico de Ensenada, pero su biblioteca en CETIS, ¿no? Entonces, una invitación ahí para que la gente que esté interesada pueda consultar. Sí, o sea, yo creo que es que el libro, o sea, independientemente del olor al libro nuevo, pero la experiencia de estar en un espacio en donde está el silencio, en donde te puedes concentrar, también. En donde, no sé, se recuerdan esos tiempos de antaño. Yo creo que tal vez esa parte que es la que a mí me gusta de las bibliotecas, que son espacios en donde uno también puede ir a tener este espacio, pues, individual o de alguna manera para enriquecer culturalmente hablando por medio de un libro. No, hoy pues ya tú pones en el Google lo que sea y te va a salir. Pero esta experiencia yo recuerdo que cuando tenía mi credencial de Benito Juárez, de la Benito Juárez, de la biblioteca, pues había que ir y te daban ahí la autorización y buscabas, ¿no? O sea, es una experiencia. Claro. O sea, es una experiencia el ir a las bibliotecas. Y también hace poco platicaba con nuestro amigo en común, con Ricardo Mesa, por supuesto. Cuando hizo un sitio reciente de noticias, Persona y Circunstancias. Correcto. Él hacía mucho énfasis en ese sitio. No era tanto de imágenes, sino más que nada la información. Y yo le preguntaba que por qué era, digamos, esa insistencia en el texto, en la información. Y la conclusión a la que él llegó es que la inteligencia artificial va y recurre a textos. O sea, lo que se encuentra, pero sobre todo en textos, ¿no? Entonces, si no se están subiendo los textos, digamos, esa inteligencia artificial de que se está alimentando, ¿no? Queda ahí, ¿no? Por eso ya no avanza. Entonces, parte de él era, más que por la inteligencia artificial, para que quedara en las nubes, en las redes, esa información en texto, ¿no? Que los buscadores también, era otro criterio de él, no solo de la IA, sino que los buscadores también, precisamente ahí donde van a abrevar de los textos escritos, ¿no? De la información. Entonces, eso es válido para la cuestión histórica. Totalmente. Pues, pero digamos, ahí está. Y lo que tú haces como reflexión, el libro, o sea, ese fenómeno. Sí. Igual, ahorita está la facilidad de tener textos en las tabletas o en esta aplicación de Apple, Kindle, pero no es lo mismo. No es lo mismo que el libro. Así que vaya a los libros, vaya a las bibliotecas, hay varias aquí en Ensenada, búsquelas. Bien, Horacio, algo que me interesaría también que habláramos ya para ir concluyendo con esta entrevista, y es que tú hoy por hoy tienes un cargo muy, muy importante, muy especial, que es el cronista oficial de Ensenada. Platícanos un poquito cómo fue esta selección, tal vez, qué características tiene el cronista, cuáles son en qué se desempeña un cronista como tal, si hay al grupo de cronistas del estado o nacionales. Platícanos un poquito de eso. Mira, la cuestión del trabajo del cronista o su oficio surge, pues, se puede decir desde las épocas muy antiguas, ¿no? ¿A qué me refiero muy antiguas? Pues los cronistas eran quienes registraban los hechos o los eventos que ocurrían en determinado lugar, ¿no? Y lo vemos desde los tiempos tan antiguos como los reinos como Babilonia, como Medio Persia. Ya mencionamos la Biblia. Así es, ahí están los cronistas. Exactamente. Así es.
Y obviamente ya más cercano a nosotros, relativamente en la Edad Media, pues seguían siendo los cronistas quienes registraban los hechos y eventos. Aquí en México, en la época colonial, pues obviamente no había el oficio como tal o la profesión de historiador. Había abogados, médicos y casi para de contar, o a lo mejor arquitectos, ingenieros. Ajá, pero no había estas funciones. Entonces la gente que le interesaba lo que hablábamos hace un rato de la identidad, la memoria, los hechos, pues eran los que iban registrando esto. Tampoco estaba muy desarrollada la profesión de periodismo, ¿no? Entonces, quienes, digamos, hacían un recuento de lo que iba ocurriendo, de lo que ellos consideran de importancia, pues eran los cronistas. Sí. Ya entrado el siglo XX, conforme se fue creando la profesión de historia como tal, aquí en México, que de hecho formalmente inicia en 1919, se celebra en septiembre el Día del Historiador. Es cuando ya empieza a cambiar la cosa. La UNAM es obviamente la que tiene primero esta carrera. Y pues en los pueblos y demás, la gente que tenía ese amor o esa afición por su terruño son los que siguen haciendo ese trabajo de registrar el pasado. Claro. Y pues aquí en Ensenada, por lo menos 3 o 4 personas que han tenido ese nombramiento me han antecedido. Señor Benjamín Novelo, el Eberto Castillo, y también el oceanólogo Arnulfo Estrada. Ya ha habido otros personajes como el señor Ezequiel Treviño o el profesor Jorge Luis Olmeda. Claro, Ezequiel Treviño relacionado con Fábricas Monterrey. Correcto, exactamente. Correcto. Y don Así se llamaba la calle antes, por paréntesis, ¿no? O así se llama hoy por hoy. La calle originalmente, su nombre es Bronce. La Bronce, ok. Ajá, y hace ciertos años le pusieron el nombre de Ezequiel Treviño. Créeme, precisamente por don Ezequiel, y digamos un personaje que tiene elementos pues para fundador de Fábricas Monterrey. Pero el punto es que no sé si a don Ezequiel, y digo, esto es una especulación, si le hubiera gustado que le cambiaran el nombre a una calle que tiene el nombre desde el siglo XIX, Bronce. Claro, mira, si vienen las calles con orden alfabético, otra vez sale el tema de las calles. Es Ámbar, Alisos, y luego Bronce, por eso esas calles que son principales tienen una razón de abecedario, no alfabético. Después por ahí viene Diamante, Delante, entonces, y son cuestiones alfabéticas. Luego hacemos un programa. Me encanta hablar de esta parte de las calles. Pero, y el contexto histórico. Regresando a los cronistas, entonces esa función de quien registra el pasado, digamos, ya obviamente el cronista, al haber ya los medios tan desarrollados como los tenemos, no tiene razón de ser su función de estar registrando el día a día, porque el día a día, pues precisamente los medios de comunicación lo registran, y ahorita ya, pues casi con un celular tenemos reporteros, ¿no? Ahora ya todo el mundo es reportero, todo por un celular, o sea. Luego hacemos otro programa de eso. Sí, pero obviamente hay gente que tiene el oficio muchos años, y pues eso es precisamente eso, un oficio. Y el cronista en los últimos años, pues en las últimas generaciones se ha dedicado a registrar hechos del pasado, como esta cuestión de lo que hablábamos de las calles y demás. Correcto. Por ejemplo, ahorita estoy colaborando en un proyecto, un grupo de futbolistas veteranos, grupo de futbolistas unidos por Ensenada, tienen un proyecto de años estar documentando su historia, ¿no? Los orígenes del fútbol y cómo evolucionaron las diversas ligas y demás. Entonces, estoy apoyándolos pues, a organizar y sistematizar esa información. Por un lado. También por otro lado, pues lo que venía haciendo con las comunidades nativas, me ha tocado estar en diversos momentos y etapas ya en esta trayectoria, y son, digamos, ejemplos que tengo, pero también en con la experiencia que he tenido en las diversas organizaciones, por ejemplo en el INA estábamos frecuentemente publicando en el Vigía, en el periódico aquí de Ensenada, correcto. y demás. Entonces todo eso, digamos, pues me abonó, y en el 2023 hubo una convocatoria abierta, presenté, digamos, pues evidencia del trabajo que se había venido haciendo, y se consideró mi nombre, y el Cabildo pues tuvo a bien elegirme como cronista. La diferencia que tenemos en este momento es que hubo un tiempo en que los cronistas eran de forma vitalicia. De hecho, el señor Novelo fallece y le sucede el señor Eberto Castillo. Pero en el 2018 justamente Eberto Castillo propuso que hubiera un cambio, y se hizo la propuesta de que los cronistas estemos en el cargo 5 años. Puede haber reelección, o digamos, o si entra alguien nuevo, ahí sí el puesto de cronista
me va a acompañar, ya no el oficial, porque habrá un oficial por 5 años. Sí, okay. Entonces así es como estamos trabajando. Y con el Estado tenemos buen contacto con los cronistas que están en los demás municipios. Ya somos 7 municipios. ¿Cada municipio tiene su cronista? Por lo menos tienen un cronista. Ensenada es quien particularmente sí tenemos más de un cronista. Tenemos al cronista oficial, que es la cabecera, cronista de la región Sausal, cronista de Valle de la Trinidad, de Ojos Negros, Valle de la Trinidad, y cronista de Maniadero hacia el sur, ¿no? Del municipio. Nos falta uno de la región de Valle de Guadalupe, que esperamos este año pronto que sea electo. Y los otros municipios dependen de sus realidades y sus funciones. Sí. Tijuana, por ejemplo, sí es vitalicio y nada más tienen uno. Y es una ciudad bastante grande, ¿no? Bastante. Tiene delegaciones. La Tijuana, ¿no? Exacto. Mexicali tiene 2, una cronista que es de la ciudad y otra cronista del Valle. Del Valle claro, de Mexicali. Sí, Tecate tiene uno y así por el estilo. De hecho, el mes que entra, junio de 2026, estamos proponiendo un encuentro de cronistas aquí en Ensenada, ¿no? Te vamos a hacer llegar la invitación. Ay, ojalá pueda ir. Y justamente este encuentro se propone para discutir la labor de los cronistas, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos dedicamos mucho a la difusión, ¿no? A los foros que nos invitan y demás. Algunos de mis cronistas sí están muy activos en publicando en el Vigía. Yo de tiempo en tiempo sí publico también, y pues es básicamente el trabajo, difundir y conocer el pasado, ¿no? de aquí de la ciudad. Eso es como, si me preguntas qué hacemos, es eso, investigar y conocer el pasado. Claro. Ahora sí, pues qué rica conversación hemos tenido. Muchas gracias por aceptarle la invitación a este podcast, a este programa, y pues yo creo que el repetir y repetir la importancia de la cultura, la importancia de la historia en nuestra ciudad, creo que es algo que como ensenadenses pues tenemos, por ejemplo, este lugar, el Museo Regional de Historia, tenemos el Museo Caracol, tenemos el Museo del Valle de Guadalupe, si no me equivoco, está ese arte, el Centro de las Artes. Por supuesto. Recientemente también la Galería Deportiva, ¿cómo se llama? El Salón de la Fama. El Salón de la Fama, que como sea también es histórico. Ahí tenemos a Raúl Ramírez, el tenista de nuestra ciudad, que ganó varias competencias. Bueno, es parte de la historia, ¿no? Por supuesto. Entonces hay opciones, ¿verdad? Hay lugares donde uno puede ir para conocer un poco más la historia de nuestra ciudad. Así es que, pues, invita a la gente a que conozca su ciudad, Horacio. Pues, un mensaje de invitación para que vaya a los museos. Obviamente, cuando justo lo que mencionábamos, se dice que por desconocimiento, no sé, que Ensenada no tiene historia. Entonces, pues una buena forma precisamente de conocerla es venir a este espacio, primero como locales, ¿no? Como para conocer, para que si cuando alguien venga sepamos qué hay, pero sobre todo para reforzar la identidad, ¿no? Y aquí el Museo Histórico Regional creo que es un espacio idóneo para hacerlo, y todos los espacios que mencionan. Así que pues para la próxima vez que les pregunten qué hay en Ensenada, pues, sepamos qué contestar. Así es. Pues Horacio, muchas gracias por este espacio, que tengas mucho éxito ahora como cronista oficial de la ciudad, y si tienen algún evento, pues con gusto voy y me organizo ¿por qué no una plática entre los cronistas de la ciudad? Estaría muy padre hacer otro programa con los cronistas y que nos platiquen sus experiencias, sus perspectivas, ahora esta visión que se tiene del cronista, de la historia de Ensenada. Así es que, pues muchas gracias, Horacio, por aceptar la invitación. A las redes sociales de aquí del Museo Histórico Regional. Claro que sí, por supuesto. Las redes sociales pueden agregarme con mi nombre, está pública, entonces Horacio González Moncada. Perfecto. Y pues la forma ahí de tener comunicación directa. Así es. Pues gracias, Horacio, y a ustedes gracias por habernos acompañado en este programa. Nos vemos en la próxima emisión, aquí en el podcast 646 con Rafael Blancas desde Ensenada. Muchas gracias.